Si lo hemos hallado, hermanos, vamos a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 5 inclusive. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, les voy a comentar brevemente cómo toda y cada una de las cartas tienen un propósito con la cual fueron enviadas a diferentes destinatarios, ¿sí? En este caso, esta carta del apóstol San Pedro, que hace escribir para estos hermanos, era de una iglesia que estaba situada en Asia Menor, y suena como algo sarcástico, pero estos hermanos eran unos hermanos que entraron en la primera persecución oficial, podríamos decir. Suena un poco sarcástico, pero verdaderamente esto es así porque debido a un hecho que fue muy notorio allí en Roma, que fue cuando se incendió la ciudad de Roma en el tiempo de reinado del emperador Nerón. Hubo un gran incendio y se logró con mucha astucia. Los historiadores cuentan que con muchos esfuerzos y logro por parte de Nerón, de que esta culpa, de esta situación cayera sobre los cristianos. Entonces por eso se hizo un edicto, por eso digo que esta fue la primer persecución oficial que se hacía en contra de los cristianos. Así que usted imagínese que en el lugar donde estuviesen, en el lugar, la provincia, a donde ellos estuviesen, estaban constantemente en peligro porque ya le digo, esto era una persecución oficial que se hizo en contra de los cristianos debido a esta acusación que se logró, de la cual se hizo un edicto. Estos hermanos que estaban allí situados en Asia Menor, que en el versículo 1, yo se los voy a leer, eran hermanos que estaban dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estas eran provincias de Asia Menor, ¿sí?, del Imperio Romano. Estos hermanos estaban allí y pasando todo tipo de persecuciones y a lo que se suma esto, lo que hoy vemos, como hasta hace poco era muy, muy común, ¿no es cierto?, que se hablaba mucho del lenguaje inclusivo y otras cosas más en cuanto al sexo, en cuanto al género, todo ese tipo de cosas que pasaron aquí en la actualidad, pero a ellos se le presentaba lo que nosotros podíamos ver como la cultura inclusive formaba parte de una presión muy grande. Usted fíjese que, por ejemplo, nosotros compartimos una semejanza de cultura en cuanto a lo que es Chile, lo que es Perú, pero si nosotros pasamos el océano, lo que es Europa y todo, la diferencia cultural es abismal. ¿A qué me refiero esto? Un ejemplo, por ejemplo, para ellos hay leyes que ya están aceptadas. Ellos, por ejemplo, que hablan en cuanto al aborto, en cuanto, por ejemplo, hay lugares a donde las personas se pasean vestidas y hasta a veces sin ningún tipo de ninguna vestimenta y nadie les puede decir absolutamente nada. Entonces, esto es un choque cultural, pero totalmente causa risa, verdaderamente causa risa. Pero yo le digo que esto es un choque cultural terrible. Usted imagínese en estos hermanos que habían sido expatriados, sacados de su patria. Esta palabra que usa inclusive el apóstol Pedro tiene una doble referencia. Pero vamos a la primera. Ellos fueron sacados de su patria, una cultura totalmente diferente y ya por ahí venía una parte de la gran opresión sobre ellos. Las costumbres, la cultura, las leyes diferentes. Entonces, esto, y sumarle a esto las persecuciones personales que ellos tenían. Entonces, Pedro les escribe a estos hermanos, ¿sí? Si había alguien que podía escribirle para traerle consuelo y fortaleza, y una mirada hacia la meta, en este caso era el apóstol Pedro, ¿no es cierto?,
un hermano un siervo de Dios que pasó situaciones terribles, unas experiencias hermosas con el Señor. En un principio le había negado al Señor, pero vemos esa experiencia lo llevó a él a aferrarse más a su fe, un hombre sin letra del vulgo, pero vemos que se levanta allí en el día de Pentecostés con todo un mensaje que trajo claridad a todos y Dios hizo por ellos señales, prodigios, confirmó las profecías del profeta Joel y vemos cuántas otras más cosas que transmite este siervo de Dios en esta carta. Entonces, era la persona indicada para mostrarles a ellos verdaderamente el valor, porque esta es la palabra, el valor que tiene el sufrimiento, el sentido que tiene el sufrimiento. Y como decía el pastor, me alegró muchísimo. ¿Y cuál es el verdadero propósito del Evangelio? ¿Sí? Para que nosotros tengamos bien presente esto. El Evangelio, primeramente, no es solamente para las personas que tienen problemas, no es solamente para las personas que están desilusionadas del mundo, desilusionadas de la vida, que tuvieron problemas personales, que tuvieron problemas de salud, que tuvieron problemas de la índole que a usted se le pueda ocurrir y a mí se me puede ocurrir en esta noche. Le quiero decir algo, eso es parte, el Evangelio no es solo para eso, eso es consecuencia de una persona que está lejos de Dios. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es para que el hombre pueda ver la puerta abierta de que su comunión sea restaurada por la obra, por los méritos de Jesucristo, que a causa del pecado es declarado enemigo de Dios, pero ahora si puede creer en Jesucristo, reconocerlo como su Señor, reconocerlo como su Salvador, puede acercarse a Dios y restaurar esa comunión, restaurar esa filiación que teníamos de enemigos ahora a hijos de Dios. Entonces, no es solamente para solucionar problemas particulares, ¿me entiende? Por eso que nosotros tenemos que tener bien en cuenta cuál es el propósito del Evangelio. ¿Me entiende? Los problemas que uno tiene estando lejos del Señor son consecuencias del pecado, son consecuencias de todo lo que trajo y acarreó el pecado. ¿Se da cuenta? El pecado dice que entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La consecuencia del pecado en el hombre trajo muchas transgresiones, porque estando a espaldas de Dios, muerto espiritualmente, empezó a vivir una vida carente de valores en todo sentido, en cuanto a la familia, en cuanto al trato del uno con el otro. Se perdieron todos los valores. Entonces la consecuencia de eso vino que nosotros nos encontramos y venimos, ¿no es cierto?, en su misericordia. Dios permite a veces, sí, yo vengo porque me pasó esto. Pero en realidad la consecuencia de esto es el pecado, la carencia de Dios en la vida del hombre causó eso, causó desastre en los matrimonios, desastre en los hijos vivir una vida totalmente enajenada en el mundo, porque ese es el sentido. Ve, ellos a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, ¿se da cuenta? Entonces carente absolutamente de todos los valores. Entonces así venimos nosotros al Señor. Y cuando nos encontramos aquí, claro, nos presentan a Jesús y te dicen, pero yo tengo un problema. Y en realidad, discúlpeme, pero eso se lo voy a aclarar, pero yo no sé si el Señor le va a solucionar su problema. No sé, yo no lo sé. Yo no sé si el Señor, no sé si usted ha venido enfermo o vino enfermo en su tiempo. Yo no sé si Dios lo va a sanar. Yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Lo que sí creo que Dios puede hacerlo. ¿Se da cuenta? Usted, solamente para darle una introducción acerca de esto, para que veamos el valor que esto tiene. Pero usted vaya conmigo, vamos a 2 de Corintios, para hacer una pequeña introducción acerca de esto, para que esto verdaderamente tenga sentido. 2 de Corintios, en el capítulo 12, versos 7 al 10 inclusive, y dice, esto es algo que dice el apóstol Pablo,
Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿por qué es que yo le comento estas cosas? Para que usted pueda hallar el pleno propósito del Evangelio. Pues yo le vuelvo a repetir, yo no sé si Dios le va a solucionar sus problemas, yo no sé si Dios lo va a sanar, pero lo que yo sí sé que desde el momento que nosotros estamos aquí, nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos nacido de nuevo, y aún aquellos que han venido hace poco o hace mucho y están gustando de la buena palabra, tienen una responsabilidad al oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, de ver y entender el buen propósito del Evangelio, así como este hombre. ¿Se da cuenta? ¿Vieron que no le dijo, bueno, voy a ver si saco esto, tampoco te lo voy a ir sacando, mirá, esto es difícil? No, bástate mi gracia. Ni siquiera en mi gracia, no dice mi gracia, porque no era algo que él tenía que correr, era algo que estaba en él. La gracia de Dios en Cristo Jesús, que habita en todos los que creen. Entonces, ¿cuál era tu responsabilidad, Pablo? Descubrir en Él la obra de Dios por Cristo mismo, de poder Él regocijarse en todas las desventajas que tenía este cuerpo, cuando estaba enfermo, cuando estaba en afrenta, cuando estaba en persecuciones, saber de que como Él mismo aclara, ¿no es cierto? Yo se lo voy a leer, no lo busque porque es solamente para aclarar esto. Como él mismo aclara y muestra las dos partes, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Las dos partes, ¿ve? La parte débil y el cuidado, el poder y la gracia de Dios que está constantemente en nosotros. ¿Se da cuenta? Pero no lo va a sacar de la dificultad, no lo va a sacar de la situación. Lo que usted tiene que descubrir que en esa situación tiene el poder y la capacidad para que como cristiano tomar una decisión en Dios y ir creciendo, desarrollándose, que su confianza no se pierda en la dificultad, que pueda ver la dificultad como la herramienta que viene para producir. Por eso que la fe produce, la persecución produce. ¿Se da cuenta? Todo viene para producir, todo viene para hacer algo, pero está mi responsabilidad en descubrirlo. Por eso que a nosotros no nos conviene, la prueba de nuestra fe produce. La fe se tiene que probar. ¿Se da cuenta? La misma epístola del apóstol Pedro dice, el oro se prueba con fuego, para que se saque de él lo genuino, pero hay que sacar para que sea genuino todo aquello que nos sirve, todo aquello que está en él. Cuando sale allí virgen de la tierra, tienen que limpiarlo para que quede lo genuino. Ahora, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser probada. ¿Para qué? Para que se hallada en alabanza delante de nuestro Dios cuando nos presentemos delante de Él. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el sentido. Nosotros tenemos que hallar el sentido del Evangelio, el verdadero sentido, porque si no, cualquier circunstancia menor o mayor o tenga el nombre que tenga, va a ser una fatalidad. Va a ser una fatalidad, pero tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre misericordioso. Dios es un Padre, hermanos amados, que ahora lo vamos a compartir, que tiene un cuidado sobre nosotros. Hermanos,
tremendo y muy especial, y no nos ha descuidado. El hecho de que estemos pasando una dificultad, el hecho de que estemos transitando una enfermedad, no es un descuido de parte de Dios, no es un descuido. Y hablamos con aquello, no estamos hablando con aquello que consecuencia de mi mala decisión sucede, estamos hablando con aquello que como causa de una herramienta, la fe es probada ¿para qué? Para que sea hallada en alabanza, para que nos desarrollemos como cristianos, para que crezcamos, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a tener confianza en lo que dice su palabra, no en lo que siento, no en lo que a mí me parece. Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar basada en la palabra de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, cuando nosotros hallamos el verdadero sentido del Evangelio, el verdadero llamado del Evangelio, entonces todo va a tener sentido, todo va a tener sentido, pero no puedo alejar mi responsabilidad de ello. Mi responsabilidad tiene que estar sobre ello, porque ya la capacidad tenemos para decidir. ¿Se da cuenta? Como cristianos. Amén, hermanos. Ahora vamos a lo nuestro. Pedro comienza aquí hablando a estos hermanos que estaban en esta situación, bastante delicada, por cierto. Le empieza a hablar a estos hermanos de una manera muy, pero muy especial. Esto era parte de un himno y comienza y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, vamos a cortar ahí, pero en realidad termina en la coma, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dirá, pero tan importante, es muy importante porque Él está transmitiendo algo. Él está transmitiendo algo. El que conoce el valor transmite el verdadero sentido de las cosas que está hablando, de las cosas que recibe de parte de Dios, porque tienen un valor. ¿Se da cuenta? Entonces dice bendito. Esta palabra bendito no es la misma que se usa cuando Jesús habla en el monte y habla de las bienaventuranzas, que significa bienaventurado, bendecido. No, esta palabra bendito se usa de una palabra que solamente se habla con respecto a Dios y habla de elogiarlo, de alabarlo por lo que Él es. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro le dice: alabado sea Dios. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser engrandecido. Él es digno de ser exaltado. Pero yo estoy enfermo, pero me faltan las fuerzas, pero me quedé sin trabajo, pero me pasa esto, pero me pasa el otro. Pedro dice: bendito sea Dios por ello. Alabado sea Dios por esto, porque Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Se da cuenta? Los que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestra actitud, la palabra, la enseñanza tiene que cambiar nuestra actitud. Dios sigue siendo Dios y yo no dejo de ser su hijo. Usted imagínese, por eso el ejemplo que da inclusive en los evangelios, cuando habla dice: si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, ¿se da cuenta? Si nosotros que estamos aprendiendo, si nosotros que estábamos lejos de Dios, si nosotros que estábamos apartados de Dios, enemigos de Dios, y ahora que hemos creído y nos acercamos a Él, estamos aprendiendo y estamos dando buenas dádivas a los nuestros. Estamos dando buenas dádivas de lo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto más Dios tendrá cuidado de nosotros? Dios no se descuida. Dios no perdió el control. El hecho de que yo esté en una aflicción, en una situación, Dios no perdió el control. Hermanos, esto no es un proyecto como preparan los hombres cuando van a hacer las obras. A ver, bueno, vamos a hacer un proyecto, si esto sale, va a ser aprobado. No, esto es algo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Desde antes de la fundación, por eso que nos tiene que traer seguridad. Nosotros estamos en el escenario de este mundo que Dios preparó, así como su santo Hijo Jesús. Y sí, pero a Jesús lo mataron. Jesús fue tomado por mano de inicuos y lo crucificaron mintiendo. ¿Y usted cree que Dios perdió el control? Hechos de los Apóstoles dice que todo lo que estaba en el anticipado y determinado conocimiento de Dios sucedió para la gloria de Dios.
los que le negaron, los que pidieron a Barrabás, los que le despreciaron, todo estaba en el anticipado conocimiento de Dios para que así fuera, porque así, de esa manera, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue allí en la cruz y manifestó el amor más grande que puede expresarse por nosotros, hombres pecadores. ¿Se da cuenta? No perdió el control Dios. Sucedió lo que Dios preparó de antemano. ¿Y usted cree que Dios va a perder el control con usted? Si siendo enemigo, Cristo murió por nosotros. Si aún siendo débiles, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios no perdió el control. Dios no perdió el control. Tenemos que sentirnos seguros que estamos en las manos de Dios, que estamos en los planes de Dios. Entonces es hora de que nosotros miremos, porque así como este consejo, esta palabra venía para estos hermanos, hoy viene para nosotros, para alentarnos, para ayudarnos, para que podamos tener una visión clara del verdadero propósito de Dios para con aquellos que Él ha llamado. Entonces, ahora podemos decir, alabado sea Dios por ello entonces. Alabado sea Dios por mi enfermedad. Alabado sea Dios por esta situación. Ahora entiendo, ahora puedo ver. Alabado sea Dios. Él es digno de ser alabado. Claro, Él está en los cielos, yo estoy acá en la tierra. Él tiene el cuidado, Él ve todas las cosas. ¿Se da cuenta? No podemos encajarlo a Dios acá en esta pequeña cabeza o en nuestros pensamientos que a veces divagan. No, hermanos. No, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso y es nuestro Padre. Entonces, vamos a orientarnos conforme a la Biblia, nuestros pensamientos para que podamos caminar nosotros con paso firme. Entonces vemos el elogio, la alabanza del apóstol Pedro. Pedro tiene un verdadero sentido hacia estos hermanos. No se está burlando de ellos. No, al contrario. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, su grande misericordia. Entonces nosotros tenemos que mirarnos y ver qué tan grande es la misericordia de Dios. Que a pesar de lo que nosotros pensamos, que a pesar de la visión que nosotros teníamos de las cosas, porque de las cosas que nos pasan, de las cosas que se mueven alrededor nuestro, que parece que, no, pero me pasó esto, o perdí mi trabajo, o tengo problemas en mi familia, o tengo problemas con mis hijos, y nosotros se nos hace una visión con la cual nosotros tenemos que luchar nosotros en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo nosotros que Dios es un Dios misericordioso, que Dios tiene el control y que todo lo que pasó, por ejemplo, con respecto a nuestro hermano mayor Jesucristo, estaba en el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Y pasó lo que Dios había preparado que sucediese. No será diferente con nosotros. Si tomamos las decisiones según Dios y hacia Dios, conforme a su palabra. Entonces, Él nos hizo renacer, dice, su grande misericordia. Nosotros decimos, sí, verdaderamente su misericordia es grande. Su misericordia es grande, porque de la manera que si yo así naturalmente alabar a Dios no iba a poder alabarle, entender su palabra no iba a poder entender, seguir sus caminos no iba a poder seguirlo, buscar congregar mucho menos. Entonces, ¿sabe qué? Mire su grande misericordia, nos dio una nueva vida por el bautismo. Nos dio una nueva vida, con toda capacidad para poder entender, para poder hacer cosas que a Él le agradan, para poder nosotros ver, para poder nosotros, hermanos, entender su justo plan que está plasmado en su palabra. Para nosotros poder ir desarrollándonos como cristianos. Para nosotros, hermanos amados, en el tiempo que nos dé de peregrinar en esta tierra, podamos nosotros, hermanos, caminar celosos conforme a su palabra, celosos de buenas obras, como dice un pueblo celoso de buenas obras, que pueda ser un hombre, una mujer de Dios que busque, que tenga el anhelo constante de hablar, de dar testimonio de Él. Mire si no es grande su misericordia. Mire si no es grande su misericordia, que nos dio una nueva vida para que podamos lograrlo, para que podamos alcanzarlo, para que podamos llegar a la meta.
Mire si no es grande su misericordia. Sí que es grande su misericordia, que nos hizo renacer. Ahora, haciéndonos renacer, dice, para una esperanza viva, para una esperanza que no tiene absolutamente nada que ver con las vejaciones de esta vida. ¿Por qué digo las vejaciones de esta vida? Porque esta vida pasa, se termina y no hay más historia de ella. Y todo lo que esta vida deja, la vida de un hombre natural, no tiene propósito, no tiene sentido, todo es vano. No, esta esperanza viva no tiene nada que ver con esa vida, porque Él nos hizo renacer para esta esperanza viva. Nos dio una nueva vida y encima dice esperanza viva, una esperanza viviente que da vida y que nos lleva hacia la vida. Entonces, nosotros miramos, nos hizo renacer para ello, porque no había otra forma que nosotros podamos ni siquiera alcanzar, pero ahora valorar esto. Mire, yo le voy a leer, porque tenemos nosotros un contraste sobre esto. Y mire, para hablar acerca de esto, usted vaya conmigo en Efesios capítulo 2, verso 12. Vamos a leer 2:11, del verso 11 al 12 de la carta a los Efesios. Mire, nuestra condición estando lejos del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había absolutamente nada de esperanza, estábamos lejos de todo esto. Pero Él dice que en su palabra que nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para ello, nos dio una nueva vida para que hoy podamos tener nosotros una esperanza viva. Entonces, pero hay una realidad a la cual nosotros tenemos que prestar atención. Nosotros no teníamos esperanza. Hoy tenemos una esperanza viva. Mire, yo le voy a leer. Mire, en aquellos tiempos era muy común que aún se le prestaba mucha atención porque ¿qué pasa? Estas personas, los filósofos de aquellos tiempos, eran personas muy elogiadas y en alguna circunstancia hasta se le prestaba mucha atención sus escritos. Eran hombres sabios de aquellos tiempos, sabios según el mundo. Y miren lo que escribían debido a la desesperanza que ellos contemplaban que tenía el hombre en el mundo. El filósofo Sófocles escribió esto. Dice, no nacer en absoluto es como mucho la mayor fortuna. Lo segundo, mejor, es tan pronto como se nace regresar rápidamente allá de donde se vino. Ahora miren la desesperanza que ellos describían que había en el mundo y que hay como la hay en el mundo hoy de aquellos que están lejos del Señor. ¿Se da cuenta? Es un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas. Se da cuenta a donde reina el enemigo de nuestras almas, a donde las personas están expuestas a todo. Ellos le llaman libertad, pero en realidad están expuestas a sus decisiones y no se dan cuenta que están influenciadas por el príncipe que gobierna este mundo. ¿Se da cuenta? Por eso que están lejos de toda esperanza. Es una desesperanza total, es las tinieblas que gobiernan este mundo. Pero nosotros que hemos renacido, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas y llevados al reino del amado Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que tenemos que nosotros ver esa realidad. Tenemos que ver, no tenemos que dejar que las cosas que pasen nos transporten de nuevo allá. No, tenemos que nosotros creer a lo que dice su palabra. Él nos trasladó, dice, nos trasladó de allí, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que tenemos que ver cada cosa con el valor que tiene. Cada situación, cada prueba tiene una razón, es una herramienta para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Aún en aquellas cosas en las cuales decidimos mal, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Se da cuenta? Entonces, la buena decisión, según las Escrituras, para acercarnos a Dios. Ahora miren
Miren la visión que tenía el mundo antiguo debido al ejemplo de los cristianos. Mire, para el mundo antiguo la característica cristiana era la esperanza, que procedía de dos cosas. El cristiano percibía que había nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, como dice 1 Pedro 1:23. Por tanto, tenía en sí mismo algo de la misma naturaleza de Dios y por lo tanto tenía una vida que ni el tiempo ni la eternidad podrían destruir. Segundo, ellos estaban plenamente convencidos de que aquello procedía de la resurrección de Jesucristo, quien había conquistado la muerte, por tanto no había nada a lo que ellos debían temer. Eso es lo que veía el mundo antiguo en la actitud, en el mover de los cristianos. Eso es lo que vieron cuando los llevaban a los circos romanos y lo entregaban a los hijos para que los padres se doblegaran su voluntad y podrían negar al Señor. Y los niños entregados para comer a los leones alentaban a los padres. ¿Vieron? Parece algo sarcástico, pero es algo que pasó. Ellos tuvieron ese tiempo, esa oportunidad y dejaron marcada, sellada su fe en la arena del circo romano. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de dejar sellada nuestra fe, nuestro paso en el peregrinar en este mundo. Por eso que tenemos que tener mucha vigilancia acerca de nosotros mismos. Y cuando digo vigilancia, yo no tengo que vigilarle a usted ni usted a mí. Yo tengo que tener vigilancia de que cada cosa que decida, la decida para andar y obrar en la vida nueva que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta esperanza viva, hermanos, no es algo que nosotros podamos encontrar acá a la vuelta de la esquina o en un lugar a donde están los centros para satisfacer mis necesidades. No, dice el apóstol Pedro, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Usted me dirá, ¿qué me está queriendo decir usted con esto? Esta esperanza viva es tan real que el apóstol Pedro, pone como base y dice una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pedro, antes de que vayamos a otro pasaje, es diciendo, esto tiene una base firme. Esto no es un proyecto que si sale bien, mire, lo vamos a alcanzar y ustedes van a recibir una gloria. No. Esto es una realidad porque tiene una base firme. Cristo resucitó de entre los muertos. Dios le resucitó y le dio todo poder y toda autoridad y todo señorío. ¿Se da cuenta? Y esto fue una realidad. Esto fue una realidad. Entonces, esto se hace eficaz sobre la base de la resurrección de Jesucristo, quien recibió, vaya usted conmigo, primera carta a los Romanos en el capítulo 1, vamos a leer solamente unos pasajes, capítulo 1, verso 4, vamos a leer del verso 1 al 4, hermanos, si lo vemos completo, lo que Pablo le dice en esta carta a los romanos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Yo se lo voy a leer para que usted se alegre en la Nueva Traducción Viviente, para que usted se alegre. Vaya usted buscando carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 20. Yo se lo voy a leer en esta otra traducción y dice, le leo la Nueva Traducción Viviente del pasaje que hemos leído y dice de esta forma, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es
Jesucristo nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, el que hace esta promesa, la promesa está basada sobre una base firme. Al conquistar Cristo, todo esto, Dios lo levantó de los muertos y fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pedro da esta promesa de esperanza viva sobre una base firme por la resurrección de Jesucristo. Él abrió la puerta, Él abrió el sendero hacia esta esperanza viva a todos los que creen, a todos los que, así como Él, quien murió y resucitó de entre los muertos y fue resucitado y confirmó esta promesa, nosotros también que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder y la capacidad. Por eso no se trata de que solucionar solamente los problemas. Se trata del desarrollo de una vida para en ese desarrollo de esa vida que cada día va cambiando a la semejanza de Jesucristo, yo voy a obtener la promesa porque la resurrección de Cristo ha hecho eficaz mi bautismo, por medio de lo cual yo ahora, por ese poder y esa capacidad, puedo también transformarme a la semejanza de Jesucristo. O sea que yo no me voy a quedar en esa condición. No es que Cristo resucitó, me confirmó la promesa. No, por eso que hablamos de que no se trata de solucionar mis problemas. Se trata que, como el apóstol Pablo, tampoco se trataba de sacar el aguijón de su carne, sino de descubrir allí en ese problema de que hay una capacidad de en medio de ese problema pueda yo conducirme como un cristiano. ¿Hasta qué día? Hasta el día en que yo voy a llegar a alcanzar aquella esperanza viva que preparó y confirmó Jesucristo por su resurrección de entre los muertos. O sea que no se trata siempre, no, ya lo tenemos, ya está confirmado, ya se hizo, ya es mío. No, no se trata de eso. Esta esperanza es una esperanza viva, da vida, tiene vida en sí mismo, se da cuenta y nos lleva hacia el vida. No es una esperanza como tiene el mundo. Mire, solo di un ejemplo, solamente para hacer una reseña. En el tiempo del cautiverio de los judíos que fueron llevados a los campos de concentración por los ejércitos de Hitler, había entre ellos un judío llamado Viktor Frankl, que fue muy nombrado, tiene libros inclusive. Este hombre ejercía la psicología y la psiquiatría y hablaba acerca de, dice que él atendía a los diferentes judíos que estaban en los campos de concentración, porque imagínense las diferentes torturas, los tratos, las cosas que veían, quedaban despertaban enfermedades, quedaban aterrorizados por las cosas que le hacían y por las cosas que veían que le hacían a otros. Entonces, él empezó a ejercer la psiquiatría entre medio de ellos, tratándolos, charlando con ellos. Y dicen que, hablando, había esta clase de personas que creían, tenían su esperanza, no, esta invasión va a durar una semana, poco tiempo, van a ser reconquistados los alemanes y nosotros vamos a volver a nuestra tierra. Otros decían, no, esto se va a terminar dentro de un año, porque ellos no van a poder sobrellevar todo esto, por este motivo, por esta razón, y nosotros vamos a volver a nuestra tierra. Esa era la esperanza. Y había otros que decían, bueno, nosotros hemos sido traídos aquí, estamos acá, y el tiempo que solo Dios conoce que nosotros vamos a estar acá, vamos a estar y luego vamos a volver a nuestra tierra. Como sabemos, los primeros a los últimos, los primeros que tenían su esperanza en que en esa semana se podía terminar la conquista y ellos volver a su tierra, eso no pasó. Se murieron con su esperanza, le agarró sus respectivas depresiones, murieron desesperanzados, se terminó. Los segundos, por consiguiente, fue una consternación porque todo esto no se terminaba y cada día eran peores los castigos, peores las cosas que le hacían. Los últimos, aunque tenían su esperanza de que, bueno, fuimos traídos acá, Dios lo sabe, ¿cuándo seremos llevados? Dios también lo sabe. Murieron también con esa esperanza porque no pudieron ver cómo iba a terminar todo esto y terminaron en esa misma consecuencia. ¿Se da cuenta? Así es la esperanza del mundo.
Pero nuestra esperanza no es así. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Es una esperanza viva que nos lleva hacia la vida. Por eso que nos hizo renacer para esta esperanza. Nos hizo renacer. Eso nos lleva a la responsabilidad que tenemos entre tanto que estamos caminando hacia allá. Entre tanto que estamos nosotros mirando, como dice el apóstol Pablo, mirando hacia el blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros que estamos mirando allí hacia la meta, no podemos quedarnos consternados con las cosas que me suceden o le suceden a otros. No podemos. ¿Qué tenemos que hacer? En medio de ellos, creer a la palabra de Dios, que podemos ir renovándonos en nuestro conocimiento, que podemos ir creciendo como cristianos, que podemos ir, hermano, ayudando, considerando, aprendiendo cada día y creciendo. ¿Para qué? Para serles de ayuda a otros y servirnos por amor los unos a los otros. No es que, no, ya es mío, no, hay muchas cosas para hacer, porque por algo empieza, nos hizo renacer para esta esperanza viva. Y lo que lo hace eficaz, miren que ya hubo uno que resucitó, ya hubo uno que dio vida. Así que esta vida es una realidad. ¿Por qué? Porque Él conquistó la vida. Él conquistó la vida y venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. No tenía poderes ni capacidad alguna para retener al justo. ¿Se da cuenta? Entonces Él venció la muerte, venció el pecado y Dios lo levantó con poder. Entonces eso lo hace eficaz y a mí me crea una responsabilidad para que pueda caminar con paso firme. ¿Se da cuenta? No puedo yo descansarme. Ya está todo. No, hemos renacido y esto es una realidad. La vida de Jesucristo en mí es una realidad. Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces es una vida imperecedera, es una vida que tiene un principio y no tiene fin. Es una vida que, mire, aunque haya muchos, que para muchos va a venir personalmente el Señor, como fue con muchos de nuestros hermanos que ya partieron. Va a venir personalmente, pero hay muchos, hay una multitud que quizás estaremos todos juntos esperando y oiremos la final trompeta y nos reuniremos con nuestro Señor a ver a las entradas y ver nuestra esperanza viva. Que dice el apóstol Pedro que, volvamos de nuevo a nuestra lectura, ya vamos a terminar, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que esto está reservado para nosotros en los cielos, pero tiene una cualidad muy importante. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia no la corrompe absolutamente nada. Nada de esta tierra la corrompe. Nada, absolutamente nada la puede corromper. Nada la puede corromper. ¿Saben qué? Así, usted después léalo, yo le voy a dar una reseña nada más. Usted después léalo cuando en el Evangelio según San Mateo, yo le voy a citar el pasaje para que después usted en su hogar lo lea. Cuando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 25 en adelante, Jesús va a hablar acerca del afán y la ansiedad. ¿Vio? Habla del afán, sobre tener afán de qué comeremos, qué vestiremos, ¿no es cierto? Las necesidades cotidianas de la vida. Entonces Jesús le enseña y le dice, no os afanéis por estas cosas, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Entonces le explica algo que es muy importante que nosotros sepamos, que hay cosas que tienen un valor, pero no hay cosa que tenga mayor valor que la vida. El cuerpo es más que el alimento y la vida es más que el vestido. La vida tiene un valor por sobre todo. Entonces pone en balanza ciertas cosas para que se vea. Aunque este no es el punto en sí, porque después al rico, y esto pasa en el libro de Lucas, solamente para que usted tenga una referencia acerca de lo que yo luego le voy a comentar. En el libro de Lucas, en el capítulo, sin anteojos no lo voy a poder ver, en el capítulo 12,
del verso 13 en adelante, hay un relato acerca del rico insensato. El rico también tiene su consejo, porque claro, el rico insensato, porque claro, ve que empieza a acumular, junta, debido a su trabajo, lo junta, y claro, cuando vio que aún lo que había juntado había ocupado todos sus graneros, pero había más todavía agrandó sus graneros para guardar más todavía. Pero en ningún momento pasó por su cabeza decir, pero esto puedo ayudar a alguien. No, por eso dice el rico insensato. Pero dice, necio, dice, hoy vienen en busca de tu alma. ¿Y lo que has recolectado, de quién será? Entonces está la reflexión para ambos, tanto para los que se afanan, que teniendo lo poco, tienen menos de lo poco y ya hay una preocupación. Y el rico porque tiene todo y quiere tener aún más y no está pensando en otro y eso lo ciega de tal forma que no puede ver de que en realidad el tiempo en esta tierra lo conoce Dios. Él conoce el tiempo y la habitación del hombre aquí en la tierra. Entonces, necio dice, mañana vendrán en busca de tu alma. No hubo una preocupación nunca por su salvación, por su alma. Y los que estamos en el Señor, por ahí tenemos afanes de pequeñas cosas. Y no nos damos cuenta que estamos llenos de vida, que podemos congregar, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos, porque en realidad es así, en el momento de la aflicción es donde nosotros nos evocamos, dedicamos todo nuestro ser a la oración. Todo nuestro dolor se centra en la oración y no nos estamos dando cuenta de que en realidad hay un propósito sobre ello, porque en la oración es donde nosotros podemos expresar que tenemos confianza en aquel que nos llamó y que el que nos llamó sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero claro, podemos estar orando y capaz que no se suplen las cosas, ¿me entiendes? Y aun cuando no se supla, porque vieron, por eso Pablo cuando enseña dice, la prueba produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no vergüenza. Porque la prueba sigue y claro, ¿pero cuándo se termina? No se termina. Porque Cristo es infinito y nosotros hemos sido llamados a conquistarlo todo a Cristo. Entre tanto estemos peregrinando, tenemos la oportunidad de conquistar a Cristo. ¿Se da cuenta? Juan, para expresar todo lo que Cristo hizo, sus actitudes y todo, dice, miren, si nosotros tuviésemos que describir los milagros, las cosas que hizo Jesús, no cabrían en todos los libros que hay en la tierra para escribir todo lo que hizo Jesús. Miren cuántas cosas tenemos que conquistar de Jesús. Cristo es infinito, su carácter, su sabiduría, no le hablo del poder, su sabiduría, su misericordia, su benignidad. ¿Se da cuenta? Es infinito y a nosotros se nos fue dado conquistarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, ver esta realidad que nosotros se nos ha concedido y ver, hermanos, la realidad presente, no tenemos que desviar nuestra mirada. Nosotros tenemos que ver algo, tanto para el que se afana como para el rico insensato. Dice, no hagáis tesoro en la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. Haced tesoro en los cielos, donde el ladrón no llega ni hurta, donde no puede ser corrompido por nada. Pongan todo su esfuerzo en conocer a Jesucristo, en tener la experiencia de conocer a Cristo. Pongan todo su empeño en tratar de que la vida de Cristo en nosotros se desarrolle. Hermanos amados, porque allí donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, tanto para el uno y para el otro está la reflexión. ¿A dónde ponemos todo nuestro empeño? ¿A dónde ponemos todo nuestro esfuerzo? Entonces, pongamos nuestro esfuerzo verdaderamente en aquello, hermanos amados, a donde no va a ser corrompido por las cosas de esta vida. A donde ladrones no minan ni hurtan. Miren, hoy en día las personas que tienen o las que no tienen buscan y ponen su empeño, sistemas de seguridad, cajas de seguridad para sus tesoros, para su dinero, para lo poco, para lo mucho que tienen. Todos los días salen empresas nuevas que le ofrecen mayor seguridad. Pero mire, allí donde está su tesoro se corrompen, ladrones minan y hurtan. Cada día salen sistemas nuevos y ellos lo corrompen y los ladrones minan y hurtan. Pero nosotros tenemos la seguridad. Si nosotros hacemos tesoro allí donde está nuestro tesoro, los ladrones no minan ni hurtan. Donde no se corrompe. Hermano, donde la edad, el tiempo que pasa de esta vida no lo puede deteriorar.
donde no se puede marchitar. Entonces, a nosotros nos conviene esta realidad. Nos conviene ver esto que nos muestra a través de las Escrituras y que encima dice que está reservada en los cielos para nosotros. En los cielos para nosotros. Y no agotando esto, Pedro le dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y acá hay una palabra muy importante, porque ya les digo, todo tiene un sentido, porque Pablo está hablando a su auditorio que no estaba en una situación muy sencilla, estaba en una situación muy delicada. Dice, para vosotros es esto, que sois guardado por el poder de Dios. Esta palabra que usa de guardado, Pablo lo que está diciendo, Dios es la guarnición que camina con ustedes. Dios es la guarnición que está por ustedes. Dios es la guarnición que está sobre ustedes. Dios es su guarnición. Y esta guarnición, que es Dios mismo, opera con todo ese poder. Con el poder con el cual resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero yo estoy en problemas. ¿Y a dónde está el poder de Dios? Mi problema no se soluciona. Mi enfermedad no se va. Pero dice que soy guardado mediante la fe. El plan de Dios se tiene que cumplir. Jesús oró y dijo, Padre, yo te pido, no te pido que lo quites del mundo, te pido que lo guardes del mal. Entonces acá Pedro toma y dice, Dios es la guarnición que está con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Es la herramienta que me va a ayudar para que yo me siga desarrollando. Porque hay algo para completar. ¿Qué es lo que hay para completar? Porque hay algo que yo tengo que alcanzar. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es algo también que se tergiversa muchas veces y se saca de contexto en cuanto a la salvación. Es un hecho real. Es algo que Cristo Jesús compró para nosotros. ¿Amén? Cristo compró para nosotros. Es la salvación. ¿Bien? Pero él mismo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación es un hecho, pero en ese hecho hay una obra que Dios está haciendo. Yo tengo que ser salvo. Y hay palabras, no le voy a citar los 3 significados que hablan de la palabra salvación, porque nos vamos a estar toda la noche, pero tiene sentido, usa una palabra que Dios me está salvando a mí, me está liberando de mis viejos hábitos, que es a donde yo en las circunstancias decido ya no moverme conforme a los viejos hábitos que se movía el viejo hombre, sino ahora me muevo conforme a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Yo tengo que ser liberado, de todas esas cosas yo me tengo que despojar, porque ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Entonces, la salvación es una salvación completa. Dios me está resguardando, me está conservando por medio de la salvación, porque yo tengo promesas a alcanzar, que es una esperanza de vida. Pero no me libra a mí de la responsabilidad de yo conducirme como un cristiano. Y yo soy salvo, yo soy salvo. Cristo compró la salvación para mí. Sí, es muy cierto lo que usted dice, pero no es menos cierto de que si usted no se comporta, no se conduce con el cristiano, como un cristiano, con la capacidad que usted ha obtenido cuando ha pasado por las aguas del bautismo, el testimonio de su fe y lo que Dios dice en su palabra, que Dios depositó la promesa del Espíritu Santo sobre su vida y con él la capacidad para que usted pueda conducirse como un cristiano. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Y ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. Todo el que ande conforme a la carne morirá. Por eso es que teniendo esta certeza de nuestra esperanza de vida, que nos alienta a hallarle el sentido a cada una de las dificultades, esto no me da libertad para conducirme y andar en la carne. Me da la libertad segura en medio de esa situación de poder conducirme como un cristiano. Por eso que en esta misma carta él le tiene que aconsejar, andad con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros, aunque estemos en este país, y esto es de la doble referencia, y con esto vamos a terminar, de la doble referencia que yo le hablaba de que por qué Pedro le dice a los expatriados, porque a donde nosotros estemos, nosotros estamos aquí en nuestro país.
Ustedes están aquí en su provincia, nosotros vamos a volver allí, pero a donde nosotros estemos, nosotros fuimos expatriados, porque pertenecemos, nuestra ciudadanía no es esta. Dice Filipenses 1:21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Nosotros estamos en un mundo que tiene otras leyes, no son nuestras leyes. Nosotros tenemos la ley, la perfecta ley, la de la libertad, el evangelio, la buena noticia, la verdadera libertad, la buena noticia, aquello que nos alienta. Nosotros donde estamos somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por ende, nosotros, hermanos, también somos expatriados. Nuestro rey no es el rey de este mundo. Nuestro rey, hermanos amados, está aquí en nuestros corazones y nos está esperando sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos, aquel día glorioso que nosotros daremos por certero, daremos por sentado y tomar nuestra esperanza viva que nos espera. Intacta, sin contaminación alguna, sin contaminación alguna, sin corrosión de este mundo, donde no pudo llegar ningún ladrón, va a estar intacta, nos está reservada, hermanos amados, hasta que nosotros lleguemos a tomarla. Entonces, hermanos amados, ahora, para terminar, le tiene que decir, en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros, después de haber oído tantas cosas hermosas, nos alegramos. Pero aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Y ahí otra vez vuelve a tocar acerca de la salvación. El fin de nuestra fe es la salvación. Usted léalo después. ¿Por qué Pablo dice, aunque ahora por un poco de tiempo? Miren, hermanos, quizá yo no sé si estaremos 15, 20, 50 años más, pero es un poco de tiempo comparado con la eternidad que nos espera con nuestro Señor. Comparado con la eternidad que nos espera, allí donde está nuestra esperanza viva. Ahora, por un poco de tiempo, ser afligido. Vamos a continuar con nuestra alegría. Esto no tiene que ser una alegría transitoria. Yo no le digo que se va a andar riendo porque yo no digo que su problema sea chico o sea grande. Yo sé que hay problemas, pero mire, alégrese porque hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Hay una esperanza para los cristianos. Tiene un sentido cada dificultad. Tiene un sentido cada una de las cosas que nosotros pasamos. Pero no podemos detenernos en ellas, sino en ellas nosotros conducirnos como cristianos. Entonces hallarle el verdadero sentido de que nuestra fe y nuestra confianza no son dirigidas por nuestro ánimo. Nuestra fe y nuestra confianza son dirigidas porque le creemos lo que Dios dice en su palabra. Porque así como Pablo alentaba a los hermanos diciéndoles las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir con esto? Así como Dios estuvo con ellos estuvieron a filo de espada, ellos fueron perseguidos, a ellos los persiguieron, ellos se tuvieron que esconder, estuvieron escondidos, estuvieron como errantes, lo mataron, perdieron toda esperanza de conservar la vida, pero Dios estuvo con ellos, Dios los consoló, Dios los alentó, y no solo eso, sino que les dio a ellos promesa, las cuales Él ha cumplido y cumplirá en Cristo Jesús nuestro Señor, en aquellos que han creído, que se han sostenido en la palabra de Dios. Así que esa es nuestra fe y nuestra confianza. El Dios que estuvo con ellos no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos amados, que el Señor nos siga ayudando a seguir caminando este camino que Él preparó para cada uno de nosotros y nosotros podamos cada día aprovechar cada circunstancia y ver el valor glorioso.